Buenos días y también gracias por venir esta mañana de domingo. Gracias a todos los amigos que forman este fantástico apoyo de las actividades del Museo del Prado. Y gracias pues, a Susana, Pilar, a todo el equipo de los amigos pues, por haber hecho esto posible. Cuando me pedisteis que diera esta conferencia, pues no lo dudé, a pesar de que como director adjunto del museo, pues ya prácticamente no me da tiempo a dar conferencias, es una actividad que prácticamente he abandonado y me dedico pues en mi despacho todo el día a gestionar cuestiones que son fundamentalmente proyectos de otras personas del museo, tanto de conservación como escuela, como el centro de estudios, educación, etcétera, etcétera. Pero no podía faltar a esta cita por el cariño que le tengo a este artista y por lo que ha significado también en mi vida profesional. Por eso les propongo a ustedes trascender un poco del título de la conferencia, hablar naturalmente, lo voy a hacer y voy a mostrar fundamentalmente las novedades que tenemos sobre esta pintura del viejo tañedor de zanfona o de zanfonía. Pero hablar también de la exposición, que es uno de los proyectos, la exposición que tuvo lugar en 2016, que es uno de los proyectos pues, que más satisfacciones me deparó, uno de los más difíciles también que he realizado. Yo creo que preparando esta conferencia echaba la vista atrás sobre estas circunstancias de todas las conferencias, de todos los proyectos que he hecho en el Museo del Prado, de todos los proyectos de exposición que he hecho en el Museo del Prado o fuera del Museo del Prado. ¿Cuáles son los más difíciles? Realmente es difícil también pues calificar las exposiciones en esos términos de dificultad, pero sin duda en la parte alta estaría Georges de Latour. Fue, como digo, en el 2016, tuvo un larguísimo proceso de fabricación, podríamos decirlo, porque ahora tendré la oportunidad de explicarlo también. Muchas de las pinturas absolutamente imprescindibles para integrar esta exposición, muchas de las pinturas sin las cuales no habríamos podido embarcarnos en este proyecto, pertenecen actualmente a museos provinciales franceses, es la joya fundamental de esos museos, y cuando llegaba a los directores de esos museos para pedirles esa joya del museo, siempre la respuesta era la misma, no. Y el argumento era también siempre el mismo, no porque si prescindo de la pieza fundamental, de la obra fundamental del museo, podría cerrarlo al día siguiente. Durante los 3 o 4 meses que esté en el Museo del Prado, el Museo de Nantes, por ejemplo, pues podría cerrar sus puertas porque nadie vendrá a verlo sin nuestra joya, que es el Latour. Y siempre me ponían la misma comparación. ¿Me dejaría usted las meninas para una de nuestras exposiciones? La respuesta también imagino que será que no, por lo tanto creo que podrá entender usted fácilmente que no se lo vamos a dejar. De ese no rotundo y además perfectamente argumentado a tener la posibilidad luego de tener los cuadros, pues transcurrieron como unos 2 años de dolorosas negociaciones y que llevó a buen puerto este proyecto en el cual en el cual participaron más de 30 pinturas, creo que fueron unas 33 pinturas de Georges de Latour, de un catálogo que está un poco por encima de las 40. Es decir, trajimos prácticamente todo lo que puede viajar y aquello que no podía viajar, pues quedaba perfectamente justificado en razón, por ejemplo, de su delicadísimo estado de conservación. Había pinturas que decidimos no traer precisamente porque no eran lo suficientemente interesantes para todo lo que pretendíamos mostrar, o porque sencillamente los costes del transporte, por ejemplo, a Japón, pues resultaban absurdamente caros y no merecía la pena comenzar de esa manera la exposición. Las dos piezas que tiene el museo son estas dos que tienen. Antes hablaba Pilar de que si van ustedes a entrar en el museo, pues tienen que pasar por el control también. Ya tienen una magnífica excusa para entrar en el museo y es ver estas dos pinturas que ahora mismo están en las salas del museo. Somos una potencia en Georges de Latour como consecuencia de esa escasa pervivencia de sus pinturas. Sin duda pintó más, pero lo que hay es lo que hay y lamentablemente en los últimos años, a pesar de que buscamos con ahínco más Georges de Latour por todo el mundo, pues, y a pesar de que ha habido algunos intentos de atribución más o menos felices,
pues el resultado es muy decepcionante. Es decir, el último Georges de la Tour descubierto, que de verdad lo es el que tienen ustedes a la derecha de su imagen, el San Jerónimo leyendo, que es un depósito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así es como se llamaba cuando se hizo el depósito, y que apareció casualmente en la sede central del Instituto Cervantes de Madrid. Fue casi un milagro. Desde entonces hasta ahora pues no había aparecido ninguno, creo, que realmente pueda sin dificultad y sin polémica ser agregado a su catálogo. Luego hablaremos de esto también. Por lo tanto, les propongo a ustedes un recuerdo de la exposición y hablar un poco del estado de conservación, del estado de la cuestión del conocimiento desde el 2016 hasta ahora de Georges de la Tour, que son pocas novedades, realmente tengo que decirles a ustedes, por las razones que iremos viendo a lo largo de la conferencia. Creo que lo van a entender ustedes perfectamente. Y algunas interesantes pues tienen que ver con el tocador de zanfona, que sería el tema fundamental de esta exposición. Quizás algunos recuerden todavía ustedes el montaje. Fue un montaje muy sobrio de Jesús Moreno, pretendidamente sobrio, como digo, en el que intentamos llamar fundamentalmente la atención sobre las pinturas y que además tenía también un recorrido pues muy canónico, podríamos decir, un recorrido cronológico. Creo que es la única forma de entender a Georges de la Tour, porque tiene una extraordinaria evolución que si no colocamos un cuadro detrás de otro, pues sencillamente es muy difícil de entender. Georges de la Tour, un artista lorenés nacido en 1652, pues comenzó y del cual conocemos y del cual tenemos muy poca documentación, sea de su vida o de su obra. Es una absoluta desesperación dedicarse a la obra de este artista. Prácticamente no queda nada y lo que queda aporta muy poco al conocimiento de este artista. Tengan ustedes en cuenta el lugar geográfico donde se produjo la inmensa mayoría de sus obras y donde terminaron la inmensa mayoría de los papeles que tendrían que haber dado cuenta de su vida y de su obra, que es la Lorena, que es el centro de Europa que ha sido víctima de guerras sucesivas, entre ellas la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El resultado de todo ello es que los archivos iglesias, colecciones, etcétera, que podrían haber informado sobre estos dos aspectos, los archivos que nos hablase que nos ilustrasen sobre su personalidad, sobre su vida, pues no existen. Y las obras que allí pudiera haber habido, pues tampoco. Georges de la Tour empezó de esta manera. Empezó como un artista con una extraordinaria personalidad. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda esta primera parte de la conferencia, con una extraordinaria personalidad. Es un artista que cambia el registro continuamente, pero siempre con este requisito inexcusable, que es la extraordinaria personalidad. Georges de la Tour trata los temas que tratan los demás de una forma diferente y reconocible. Eso es la primera característica que podríamos hablar como propia de este artista. Y nace también como un artista tosco, podríamos decir. ¿Qué significa tosco? ¿A qué me refiero con este calificativo? Pues me refiero a un artista que, por una parte, en lo que tiene que ver con el tema, se recrea en la representación de la pobreza extrema y, por otra parte, lo hace con unos recursos técnicos que todavía no están suficientemente sofisticados. Esta es una palabra que voy a mencionar a lo largo de toda la conferencia en muchas ocasiones, sofisticación. Lo que vamos a ver ahora en estas primeras salas de la exposición, en los primeros capítulos de su personalidad, de su obra, es un artista tosco, en el sentido de un artista poco refinado. Un artista que además tiene, al principio, cuando es muy joven, tiene escasos recursos técnicos que desarrolla de una forma poco sutil, podríamos decir. Este es un cuadro que probablemente sea el primero de su catálogo. El desarrollo cronológico de la exposición fue un desarrollo que tomamos de un profesor, el otro comisario, que es Dimitri Salmon, y yo, tomamos de un viejo profesor francés, Jean-Pierre Cousin, que admiramos profundamente. Yo particularmente considero que es el gran especialista mundial
en Georges de la Tour, él había a lo largo de toda una vida profesional organizado la cronología y la secuencia histórica de todos los cuadros de Georges de la Tour. Nosotros tomamos esa secuencia histórica para organizar la exposición y eso fue uno de los grandes, no voy a decir fracasos, pero sí elementos cuestionables de la exposición, pero al mismo tiempo una de las enormes satisfacciones de la exposición. Las exposiciones sirven para algo, sobre esto hablaremos al final. Sirven para algo y en este caso sirvió para colocar, poner como banco de prueba esa hipótesis libresca de este gran profesor, el profesor Cousin, el profesor francés. El resultado final fue que Cousin, desde mi punto de vista, y esto es naturalmente una apreciación muy particular, había errado en distintos elementos, en la secuencia cronológica que él había establecido. Y como consecuencia de lo cual, la secuencia cronológica que habíamos propuesto en la exposición también estaba igualmente errada. Uno de los protagonistas de ese error es, de nuevo, nuestro tañedor de zanfonía o de zanfona, que fue uno de los cuadros que chocó radicalmente con la realidad del artista una vez que lo ubicamos en la sala. Este, como digo, es el inicio de su personalidad artística. Lo vemos aquí en primer plano los dos personajes que encarnan este cuadro. Me interesa fundamentalmente el de la mujer, para que vean ustedes, cuando les decía a ustedes que es un artista que comienza de una forma tosca, pues creo que lo pueden entender perfectamente en este primer plano, sobre todo en la parte, no sé si aparece la flecha, en la parte de sombría fundamentalmente de la mujer, en la cual pues la resuelve con líneas, casi diríamos hoy con rotring, con líneas líneas una vez que ya está el cuadro pintado, es decir, líneas que aparecen en la superficie, aplicadas de una forma también diría un poco tosca, un poco reconocible en la anatomía humana. Fíjense ustedes lo que está en la parte que está en el ceño, encima de la nariz, pues son líneas que no digamos entender exactamente y que no corresponden a lo que podríamos entender como una anatomía desgastada, podríamos decir. Tendré la oportunidad de hablar más sobre esto. También, en segundo lugar, y tampoco estaba en la exposición de esa manera, pues tendríamos que hablar de este magnífico tañedor de zanfona con perro, de uno de estos museos que les digo que el principio fue sí y luego con gran trabajo fue, perdón, al principio fue no y luego con gran trabajo fue sí. El problema de este cuadro, que es un cuadro soberbio absolutamente y en el que ya se ve una evolución, esa sería otra de las características que podríamos hablar como propias de este artista, esa evolución continua de un pintor con una enorme curiosidad y un enorme talento para resolver problemas, los problemas que él mismo se había creado por la falta de pericia en algunos casos, como digo. Pues el problema de este cuadro, como en otros muchos, es su estado de conservación. Georges de la Tour, y le tendremos la oportunidad de verlo en algún detalle que voy a exponer a continuación, es un pintor que pinta casi como con acuarela, podríamos decir. Es un óleo tan disuelto que parece en algunos casos una acuarela. Y es una acuarela que se desgasta muy rápidamente si las limpiezas que se llevan a cabo sobre su superficie pues no se hacen con el conocimiento de esto y con la suficiente paciencia y talento también como para hacerlo convenientemente. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es un cuadro que está repintado en un porcentaje altísimo de su superficie y cuyo análisis filológico, podríamos decir, pues es muy difícil. Este fue el cuadro que colocamos en el primero en la exposición y que consideramos que era el primero de su producción, pero ahora mismo pues ya a mí me parece realmente imposible. Se trata de un cuadro de una complejidad en la composición, pero también una complejidad narrativa que no corresponde con este pintor que está comenzando. Para hacer esto hace falta muchísimo bagaje previo que le permita a un artista llegar a esta complejidad, como digo, de dos músicos peleándose en el centro, como pueden ustedes ver. Los de la derecha de la composición pues les parece muy simpática y muy graciosa una riña en la cual el ciego de la zanfonía pues ya ha sacado una navaja que pueden ver ustedes que empuña en su
mano derecha, pero que no hay ninguna empatía, y sin embargo de la mujer de atrás, la mujer que aparece a la izquierda, que podría ser la mujer del ciego, así es como es interpretada habitualmente, pues está padeciendo un estado terrible de terror porque imagina lo que puede ser el final de esta reyerta. Bueno, voy pasando más rápidamente las pinturas que integraban este primer estadio. Ven ustedes que se van confirmando todas estas paradigmas que estoy comentando, ¿no? Este cuadro fue muy importante, apareció en los años 60, apareció en Ucrania, y no sé exactamente ahora mismo cuál pueda ser su paradero. Apareció en Ucrania y rompió un poco todo el esquema que se había establecido desde principios de siglo. Y hablo desde principios del siglo XX, naturalmente, momento en el cual se crea la personalidad de Georges de Latour. ¿Qué significa momento en el cual se crea la personalidad de Georges de Latour? Pues significa que hasta 1915 Georges de Latour sencillamente no existía. Existían sus obras, naturalmente, algunas de ellas, habitualmente atribuidas a artistas españoles, porque desde una mentalidad francesa un realismo tan descarnado no correspondía a una estética de un pintor francés, y por lo tanto eran atribuidos todos a artistas españoles. Pero el nombre de Georges de Latour no existía. Y por otra parte existía alguna documentación que hablaba de un artista, un tal Georges de Latour, la primera que apareció, ya digo muy escasa, pero que no estaba identificada y no estaba relacionada con ninguna de sus obras. Fue la clarividencia realmente de un talento extraordinario de Hermann Voss, un historiador de arte alemán, quien en 1915 publicó un primer artículo sobre los nocturnos en ese momento conocidos, que aglutinó como parte de la obra de un solo artista y además lo relacionó con Georges de Latour. Fue realmente un caso de ejercicio profesional sobresaliente, como muy pocas veces se ha dado en la carrera que es mi profesión. En el año 31, en 1931, culminó la personalidad de Georges de Latour escribiendo otro artículo en el cual daba cuenta de los cuadros diurnos de Georges de Latour, cerrando la personalidad de Georges de Latour con muchos errores, muchas dudas, evidentemente, no podía ser de otra forma, en este conocimiento pionero del artista, pero que ya daba un poco el tono de los estudios posteriores. Voss estableció una forma de trabajar, de contemplar el artículo, que continuó hasta la aparición de este artista. Es decir, primero tuvieron lugar los cuadros diurnos, luego aparecieron los nocturnos como consecuencia de una evolución en la pintura del artista. Esto no es cierto, como puede mostrar un cuadro temprano el cuadro temprano que tenemos, pero que Voss nunca llegó a conocer. Es un cuadro que apareció en los años 60 y solo después de una restauración en los años 70 apareció la firma. Perdón. Bueno, otro de los cuadros muy interesantes, otro de los cuadros donde él ya comienza a ser el artista más reconocible que todos vinculamos tanto por el tema, el del ciego, tañedor de una zanfona o zanfonía, como digo, se menciona o zanfoña, se menciona de esas tres formas. Es un instrumento venido de Francia que fue por toda Europa con un sonido un poco irritante, tengo que decir, un poco irritante, o por lo menos a los oídos de hoy nos resulta un poco irritante, con un continuo, ya digo, un poco irritante, y que se asociaba normalmente con la pobreza, con la mendicidad y con la ceguera. Es así como se hace en la pintura francesa, pero también en la pintura española o la pintura holandesa, italiana, etcétera. También estuvo al principio, aunque colocado mucho más anticipadamente, apostolado de Albi, que me interesa sobre todo para que vean ustedes esto que les digo de este artista que evoluciona, el San Andrés. Pues vean ustedes cómo continúa 7, 8 años más tarde insistiendo en las zonas de negro, perdón, de sombra, con esos negros, pero con un negro que ya tiene muchísimo más criterio. Ya podemos hablar de una anatomía que se fija a través de elementos reconocibles. Son esas líneas, antes hablaban de Rotring, ahora ya no se ven tanto como líneas de Rotring, y que además podemos entender la razón que justifica su presencia ahí.
Bueno, seguimos avanzando en el conocimiento de este artista con el cuadro del Museo del Prado. Luego hablaré más de esto, de estos cuadros seriados, nunca repetidos, pero sí con un aire de familia, podríamos decir, en este caso o en este otro que repitió a lo largo de toda su vida. Luego hablaré de ello. Y aquí el protagonista de hoy, del que hablaré más tarde. Esta es una obra que en el plano de la exposición empezábamos desde aquí y dábamos... Perdón, creo que no se marca la flecha, ¿no? Yo veo la flecha, ustedes no la ven, ¿no? Pues se empezaba por aquí y daban la vuelta hasta salir por la parte de arriba, la puerta que aparece en la parte de arriba. Bueno, pues la flecha que aparece ahora mismo es donde estuvo colocado el cuadro. En realidad, ese no es su sitio cronológicamente, de ninguna manera. Su sitio era esto, es decir, prácticamente a la entrada de la exposición, en la segunda sala, pero siguiendo la cronología fantástica, es decir, que nadie entienda una crítica para este profesor al que admiro profundamente. Él fue el que nos permitió armar una estructura de exposición y solo después de la exposición tuvimos los mimbres para desmontar esa cronología, pues teníamos que haberlo llevado al principio de la exposición. Tampoco estuvo en su sitio este cuadro, que colocamos bastante más adelante, por ser un nocturno. Es decir, también seguimos ese procedimiento tradicional de primero diurnos, luego nocturnos, que no funcionó, lo vimos claramente en la exposición. Este es un cuadro que tiene mucho más que ver pues, con ese tañedor de zanfonía del Museo del Prado. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene muchos problemas. En primer lugar, como siempre, con Georges de la Tour, un artista muy problemático, ese desnudo de una mujer embarazada, realmente, o eso es lo que parece, ¿no? Es un desnudo muy sorprendente. Ese desnudo solitario, ese desnudo íntimo, ese desnudo en el que casi nos acercamos pidiendo perdón a la mujer que se ha desnudado sin saber que está siendo vista por todos nosotros, ¿no? Y que está tan lejos del tipo de pintura que en ese momento se hacía en Holanda y del cual parte una representación como la hemos visto, que es una auténtica fiesta en el que el desnudo femenino se convierte en la auténtica razón de ser de la composición. Un desnudo que se vive, antes lo he calificado como una fiesta, un jolgorio, y que el tema reconcentrado de la mujer aseándose, pues aquí al final se convierte en un cuadro de dos jóvenes, al final casi diría, no voy a decir los protagonistas, pero tan protagonistas como la mujer desnuda, que nos pide la complicidad, que nos pide el silencio para poder continuar viendo la fiesta que está iluminada a través de ese potentísimo foco. Nunca podríamos pensar que una luz ilumina, una vela ilumina de esa manera. Georges de la Tour se convierte en todo lo contrario. Incluso se ha hablado en algunas ocasiones, luego hablaré un poquito más, de una religión laica. Luego veremos qué significa esto también. La siguiente sala era la sala más gloriosa de la exposición, una sala espectacular. Hice muchísimas visitas a la exposición y siempre decía, medio en serio o medio en broma, que era el espacio barroco más bello que podía verse en Europa en ese momento, y ahora ya no lo diría en broma. Este es el espacio más bello que puede verse son tres obras que proceden de tres museos diferentes y de las que voy a hablar luego mucho más tarde, por esta cuestión que he dicho antes de la producción seriada del artista. Este de Fort Worth, en Texas, este de París, del Museo del Louvre. Y por fin, pues probablemente la obra maestra de Georges de la Tour, La Buenaventura de Nueva York, fue un cuadro muy difícil de conseguir, pero afortunadamente el Metropolitan entendió de la importancia del préstamo para la exposición y fueron extraordinariamente generosos. Todavía estoy muy agradecido con nuestros colegas de allí, ¿no? Vean ustedes a qué ha derivado Georges de la Tour. Y les llamo la atención sobre la mujer que está en el centro, ¿no? Otra fiesta, podríamos decir, aunque no creo que lo sea para el chico endomingado del centro, una persona que pide que le hagan la Buenaventura y al mismo tiempo le están desplumando. Lo ven en la mano que baja hacia su cadera y que le van a quitar todo su dinero. Es decir, casi podemos... Bueno, y por otra parte, la mujer que está entre la gitana, que le va a leer la Buenaventura, y el propio joven, pues le está quitando la cadena. Es decir, todos sabemos su futuro más inmediato, y él probablemente en poco tiempo lo va a saber también, con independencia de lo que le digan, es que va a ser desplumado.
Pero le quería hablar a ustedes de técnica, no de estilo. Ven ustedes el personaje femenino del centro, cómo ya esas líneas han desaparecido, ya el recurso al rotring, podríamos decir, ya no existe. Es un cuadro mucho más pictórico, es un cuadro en el que modela la anatomía de la joven a través de la luz, de la sombra, del color, etcétera, cosa que hasta este momento no había hecho. Bueno, otros cuadros más, pero voy a pasar ya más rápidamente. Bueno, no, porque es un cuadro fascinante. Vean ustedes que Georges de Latour crea una composición donde el personaje más luminoso, el más brillante, el más protagonista, a pesar de ser Job, el protagonista del relato bíblico, es decir, su mujer, ni siquiera cabe en la composición. Antes les hablaba de un artista de una extraordinaria personalidad. A este tipo de cosas me refiero también. Y la composición era todavía más angustiosa, y así debió parecérselo a uno de sus propietarios, porque se le añadió, en un momento que no hemos podido determinar, una franja encima de la cabeza, pues para darle un poquito de aire, un poquito de holgura, porque la primera voluntad y la voluntad del artista era hacer una composición todavía más angustiosa. Bueno, otro cuadro que estaba claramente mal ubicado en la exposición, estaba en la última sala, pero no puede estar en la última sala. Es un cuadro muy anterior, no me voy a detener en ello porque creo sería aburrirles a ustedes con detalles muy técnicos. Y empezamos en la parte más bonita de la exposición también, en la parte de lo que hemos visto de los tramposos, de la parte de los tramposos y de la Buenaventura. Una sucesión de obras maestras absolutas del barroco francés, del barroco europeo, que pudimos traer a la exposición. La parte más decepcionante fue la parte que tienen ustedes a la izquierda, estos dos cuadros, sobre todo, y ya lo hablaré también a continuación, no lo voy a hacer ahora en este recorrido de la exposición, sobre la figura de la izquierda, de la niña soplando un brasero. Bueno, una de las figuras más identificables en el catálogo de Georges de Latour, aparece incluso en La Sirenita. Permítanme ustedes el pequeño chiste, pero en La Sirenita aparece este cuadro. Es uno de los cuadros más identificables, más sutiles, ¿no? Más sutiles, en el que el uso de la luz, y ahora vamos a hablar mucho de la luz, el uso de la luz se utiliza no solo para moldear los volúmenes de la jovencísima Magdalena penitente, sino para crear estados de ánimo también. Vean ustedes su cara pensativa, vean ustedes esa iluminación dramática de la calavera que porta en su mano, que es el motivo de su reflexión, ¿no? Es un cuadro para pensar, muy vinculado con unas líneas puristas religiosas, en ese momento presididas e impulsadas por jesuitas y oratenianos, que tenían la mística española como su argumento fundamental. Y otro de mis favoritos, sin duda alguna, San José Carpintero. Aquí es donde más se ha hablado de este concepto de la religión laica, del que le hablaba a ustedes hace un minuto. Es este hombre, sabemos que es San José, pero no hay nada que nos diga en la composición que lo sea, que está trabajando sobre un madero con una barrena. En realidad está trabajando sobre uno de los brazos de la cruz de Cristo, es una prefiguración de la pasión. Es un artista que es capaz de amontonar los temas, y un artista que tiene una capacidad narrativa extraordinaria, un artista que no se puede pasar de una vez. Es un artista que exige de nosotros una absoluta reflexión, un estado de concentración, podríamos decir, al mismo tiempo que, ya absolutamente dueño de sus recursos técnicos, ya muy lejos de esos comedores de guisantes con los que empezábamos esta charla, pues realiza efectos visuales como esa transparencia de la mano, que es realmente un milagro de la pintura al fresco. Aparentemente es un cuadro frío, es un cuadro de taller, no del taller, evidentemente es de su mano, sin duda alguna, pero del taller de un carpintero. Es aparentemente la representación de un hombre trabajando con su hijo que le ayuda. Pero es también un cuadro de una enorme carga dramática. Fíjense ustedes lo sutil que es este artista, una enorme carga dramática. Y esa carga dramática se observa únicamente en el punto de luz que le coloca en el ojo a San José. Es
un auténtico milagro de representación, un auténtico milagro de narración, fuera de la gesticulación de la época, fuera de los aparatos retóricos de la época, de las aparatos retóricas de la época que convertían en grandes fiestas de los cuadros de esta época. Sin embargo, Georges de Latour, absolutamente a contramano, absolutamente en contra de lo que se suele hacer en esta época, hace un ejercicio de contención de un cuadro que es la visión del padre ante la prefiguración no de la muerte, sino del sacrificio cruento de su hijo, y lo hace sencillamente a través de un ojo que se eleva hacia la contemplación del hijo y un punto de luz. Un punto de luz que es el que le da la vida, el argumento narrativo, podríamos decir. Otro cuadro sorprendente que también estuvo en la exposición, el único que está iluminado con 2 puntos de luz, uno artificial a sus pies y otro arriba, que es una luz mística, podríamos decir, y que aporta detalles que también sorprenden un poco en la jerarquía y en el sentido del decoro de la época. Y son las transparencias en ese manto que cubre las piernas de San Pedro y que revelan su anatomía más de lo que él probablemente habría estado dispuesto a mostrarnos, ¿no? Y San José, también otro de mis cuadros favoritos, quizás es mi cuadro favorito de Georges de Latour. Es un cuadro sencillo, es un cuadro sin alaracas, podríamos decir, pero es un cuadro de una belleza extraordinaria. Es también el momento en el que el ángel va a contarle a San José la realidad del embarazo de su mujer. Él ya extiende la mano izquierda en actitud de hablar, probablemente es lo que muestra ese gesto, y aproxima su mano para tomar la muñeca, para despertar a este hombre mayor, ¿no? Sabemos que todavía no ha tocado la muñeca y por eso es por la que el personaje sigue dormido, porque Georges de Latour, con esa sutileza de la que estoy hablando todo el rato, hace pasar la luz, de forma que nos muestra, es un argumento narrativo, evidentemente, no solo es un argumento técnico, es un argumento narrativo, muestra que todavía no se ha producido el contacto, el santo está todavía dormido. Y vean ustedes el uso de la luz también, que es la luz que configura, como siempre, todos los elementos de la composición, pero interrumpido por la manga, hasta tal punto que a mí me gusta ver esa manga como la auténtica protagonista de la composición. Es una cosa absolutamente inédita en la historia de la pintura barroca europea, donde una manga adquiere tal protagonismo retórico y también simbólico, y además también en la posición que ocupa en el cuadro, ¿no?, de absoluta centralidad. Y además una manga que no existe, una manga que Georges de Latour delinea a través de las rebabas de luz que coloca en la parte alta y en la parte baja. Es una auténtica delicia su contemplación. Y bueno, al final ya de la obra, de la exposición, donde ya nunca estaría más este cuadro que les he dicho, el de la adoración de los pastores. Y si estos dos, voy a pasar ya muy rápido sobre ellos, que también han vuelto la cabeza del revés de los especialistas, porque le pusimos el título del recién nacido, que es el título que le dan en el museo, por pura complejidad para entender su significado. Parece evidentemente la Virgen María con Santa Ana y el niño, pero no hay nada en la composición que nos diga que así es. De hecho, además, la Virgen María ni siquiera ocupa el centro de la composición. Está desplazada al lado derecho y ni siquiera está iluminada en la misma medida que Santa Ana. Es decir, hay una serie de cuestiones que atentan contra el sentido del decoro, de la jerarquía, que estaba perfectamente fijado en la época y que aquí, en este tipo de representaciones, pues Georges de Latour, como casi siempre, hace de su capa un sayo y busca soluciones que son absolutamente inéditas. Y finalmente este cuadro, que era el que cerraba la exposición entonces y que es el que cerraría ahora la exposición, fue descubierto en 1933 y también pues, es un cuadro en el que ya la luz ha desaparecido por completo. Podríamos hablar de esa característica y podríamos hablar mucho más de ello, pero no voy a hacerlo. ¿Qué ha ocurrido después de la exposición de Madrid? Pues algunos de nuestros viejos conocidos, como por ejemplo este del apostolado de Albi, se ha vendido además hace muy poco tiempo, en enero, y se ha rematado en 3.233.000 con los complementos de la... También se ha rematado el San Andrés, que les ponía a ustedes como ejemplo de esa capacidad evolutiva, podríamos decir, para hacer las sombras en los elementos anatómicos. También se ha vendido esta chica de la que les voy a hablar a continuación, porque seguimos a vueltas con las atribuciones. Es muy difícil. Georges de Latour fue un artista
que tuvo muchísimo éxito en vida. Luego, después de su muerte, fue progresivamente siendo olvidado hasta ser absolutamente olvidado. Con esa maniobra de resurrección, que les he dicho antes, operada en 1915. Pero hasta entonces no sabíamos nada, o no sabían nada de este artista. Sus obras, como he dicho, estaban confundidas con las de otros artistas. Como por ejemplo, pues bueno, todo este tipo de obras. Y sin duda su catálogo va a tener que ser depurado. No teníamos ninguna duda cuando pedimos este cuadro. Yo creía honesta y honradamente que era un Georges de Latour, pero cuando lo vimos en la exposición me cupieron algunas dudas. Y ahora estoy en ese punto todavía, ¿no? Ya han visto ustedes el grado de sutileza, de perfección formal, de perfección conceptual de este artista. Es verdad que está desgastado y es verdad que está sucio, pero esto tan absolutamente plano, tan sin ningún matiz, esta resolución de la anatomía de la mano o la forma abultada de los labios como consecuencia del hecho de estar soplando, me hacen albergar algunas dudas. Ya no estoy seguro de la atribución de esta pintura. Y la gran sorpresa ha acaecido en estos últimos días. Esto creo que es un periódico de la semana pasada, quizás 2 semanas, pero puede ser de la semana pasada. Es el periódico El Público, es el periódico más importante de Portugal y da cuenta, por una parte, de la aparición en los almacenes del Museo de Arte Antiga de Lisboa, de ese cuadro que ven ustedes en la imagen, y de la constitución de una comisión de expertos para estudiar la obra. Yo todavía no lo he visto, voy a ir la semana que viene a verlo y espero poder tener una opinión del cuadro y espero y deseo que sea un nuevo Georges de Latour, por fin, uno más después de nuestro San Jerónimo leyendo. Aquí tienen ustedes el cuerpo del artículo donde puede verse la obra. Por fotografías ya les digo que da muy bien. Es un cuadro que por fotografías podría ser perfectamente un Georges de Latour. Y que pertenecería, y con esto abro un capítulo diferente, a ese universo de obras de Georges de Latour que no son estrictamente iguales, pero que tienen un aire de familia. En realidad, esta es otra constante de la pintura de Georges de Latour. No hay una copia en sentido estricto, sino que existen múltiples originales, a veces muy parecidos entre ellos, a veces otros que tienen sencillamente este aire de familia. Por ejemplo, ese tipo físico que se repite en el apóstol del Chrysler Museum y el de nuestro San Jerónimo o los 2 cuadros de la parte baja, que son 2 copias de la obra de Georges de Latour, pero que nos permiten ilustrar 2 obras cuyo original no conocemos. Y en el caso de nuestro cuadro, ¿qué sabemos de este cuadro que no supiéramos entonces? Bueno, pues lamentablemente y exasperantemente pocas cosas. Sabemos, y lo pudimos descubrir a través de los análisis técnicos que se hicieron con motivo de la exposición, que el cuadro está en un estado delicado, podríamos decir. Se compró en el mercado internacional, se compró en Londres. Fue otro milagro. Georges de Latour está lleno de milagros. Y puedo decirlo porque se compró por cuando yo no estaba en el Museo del Prado. Estoy hablando de los compañeros que me precedieron, estoy hablando fundamentalmente de Juanjo Luna. Hicieron un trabajo muy bueno porque llamaron la atención de este cuadro, excitaron la curiosidad de las personas que tenían que soltar, que tenían que dar una cantidad de dinero muy, muy, muy respetable en ese momento. Muy respetable, muy por encima de lo que se pagaba por una pintura barroca de un artista que en ese momento no tenía ni con mucho el prestigio que tiene ahora, y salir al mercado internacional, donde este mismo cuadro se había vendido muy poco tiempo antes a un industrial japonés y había alcanzado precios prohibitivos absolutamente. Todo eso funcionó, el Museo del Prado salió, o el Ministerio de Cultura salió a Londres y el cuadro se compró. Les puedo decir a ustedes que Gabriele Finaldi, que me precedió en este encargo de director adjunto del museo, me dijo en muchas ocasiones que no entendía cómo la National Gallery había dejado escapar esta oportunidad. Para él era absolutamente incomprensible. Bueno, también a lo largo de esta investigación pues tuvimos la oportunidad de estudiar el cuadro técnicamente, hacer toda la diagnóstica técnica,
con la radiografía, por ejemplo, que permitió seguir trabajando sobre una de las hipótesis, por ejemplo, sobre si el cuadro es un cuadro que se concibió, sí, originalmente por Georges de Latour, o si había sido un cuadro recortado. Hay historiadores de arte muy sólidos franceses, como Pierre Rosenberg, que era partidario de proponer, y así hizo, que el cuadro era un recorte, que el cuadro originalmente era más grande. Sin embargo, a través de la radiografía no veíamos, en la parte baja deberíamos haber visto, en la parte baja no veíamos esas ondas de tensión que normalmente se ven en los bastidores antiguos. Este es un bastidor moderno, no lo es, pero la tela todavía tiene memoria y recoge esas ondas de tensión de cuando se tensan para clavarlas en el bastidor. Esto no lo tenía, lo cual podría haber abogado en favor de esta hipótesis de Pierre Rosenberg. Hace unos años apareció esta copia de un cuadro de Georges de Latour. Es claramente Georges de Latour, pero no es un original de Georges de Latour. Lo pueden ver ustedes en los detalles que les voy a poner. No es la calidad de Georges de Latour. Vean ustedes, por ejemplo, esta zanfona. Es un trabajo muy poco delicado, es un trabajo de un copista, claramente, ¿no? La cara, sin embargo, también sin ser Georges de Latour, sin embargo, tiene la textura de la época y la textura de una persona que ha visto directamente la obra de Georges de Latour. Es un cuadro de la época, sin duda alguna, una copia de un artista mediocre, podríamos decir. Rápidamente nos recuerda, por ese carácter de figura completa, a este tañedor de zanfonía de la Mosca, como es conocido, pero es realmente una aproximación muy superficial, únicamente como consecuencia de las dos figuras que ocupan la composición. En realidad, con quien tiene que ver es con nuestro tañedor, con nuestro tocador de zanfona. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la forma en la que está resuelta la cara, en el cuello, en los dos pliegues de la capa, en esta mano, en que la zanfona es exactamente la misma, hasta el punto de que tiene el mismo detalle de la cinta color salmón que cubre este puente, que en el otro caso pues se le cae por el lado, ¿ven ustedes? Y en realidad se trata de una copia de nuestro cuadro, lo cual podría hacernos suponer que efectivamente Pierre Rosenberg tiene razón, que este es un cuadro que fue más grande y que fue recortado probablemente como consecuencia de su estado de conservación, de su mal estado de conservación. Lo que hicieron fue convertir un cuadro de gran tamaño en un cuadro de menor tamaño que salvaba la parte fundamental de la composición. De momento no es más que una hipótesis, pero sí que apunta en esa misma dirección. Y quería hablarles de esos múltiples y variados originales para finalizar, que es esto al que ya les he mencionado, que es esto otro, de lo que todavía habíamos hablado solo en un caso, que es el caso del extremo derecho, el de Los Ángeles, que es el que trajimos a la exposición, que si viéramos uno a uno, si hiciera con ustedes ese experimento de ponerles uno a uno, casi podrían pensar que se trata del mismo cuadro, sobre todo, por ejemplo, en el primer caso o en el último caso. Y, sin embargo, todos ellos tienen muy sustanciales diferencias, que los convierten en originales, todos ellos. No son copias, sino son originales. Y esto, ya lo he dicho, es otra de las características de la obra de Georges de Latour. Es uno de los artistas menos perezosos de la historia de la pintura. Es un artista que está continuamente evolucionando, continuamente buscando soluciones nuevas a problemas que ya se había planteado incluso en años anteriores, en bastantes años antes del cuadro que pretendía abordar. Tengo más ejemplos. Por ejemplo, este cuadro del Louvre pues no lo trajimos porque estaba en muy mal estado de conservación, el Sebastián socorrido por Santa Irene, que también tiene su segunda versión, podríamos decir, en Berlín, en la Gemäldegalerie de Berlín, y que también existen entre los dos pues diferencias notables. Aparentemente pues lo mismo, la primera impresión es siempre la misma, ¿no? Son iguales, pero no lo son. Vean ustedes, por ejemplo, el color del fondo, la aparición del capelo, las piedras que existen en el suelo,
las luces, como son completamente diferentes las luces del fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Los pliegues de los mantos, los pliegues del paño que cubre al santo. Al final son decenas y decenas de modificaciones hasta el punto que los convierten, como digo, en distintos originales. Por otra parte, existen también argumentos para hablar de este taller que no para nunca, como es la aparición de modelos presentes en cuadros diferentes. Lo hemos visto en la primera época, con esos viejos que aparecen en distintas obras. No se lo he señalado, perdonen ustedes, pero creo que está en la retina de todos. O, por ejemplo, aquí, en la mujer que se expurga a la derecha, o otra mujer que es la sirviente de los tramposos, pues que el tipo físico es muy parecido, podríamos pensar que es un modelo habitual del artista. Esto no tiene nada de particular, es algo que se hace habitualmente, ¿no? Se usan y se reusan los modelos, a veces de una forma que podemos intentar averiguar cuál fue la mecánica. Ya hemos dicho que estos cuadros fantásticos, los dos, este cuadro del tramposo del as de tréboles de Fort Worth y el tramposo del as de diamantes de París, pues parecen idénticos. Si hacemos otra vez el mismo ejercicio, pues podemos ver que hay muchas diferencias entre ellos. Son dos originales. Las más evidentes, por ejemplo, en el tamaño, en el tocado de esta sirvienta y que el tamaño también es diferente. Los dos estuvieron ampliados en Texas, en el Kimball, cuando le hicieron la restauración, pues decidieron quitar la ampliación, que no era de mano de Georges de la Tour. Cuando en París decidieron hacer lo mismo, pues mantuvieron un criterio diferente, que fue mantener la ampliación. Pero si ven ustedes el atuendo del chico al que van de nuevo a desplumar, la mujer que está compinchada con este tramposo, que saca los ases diferentes, de su cinturón en la parte trasera, o la sirvienta, que sirve también un poco pues para distraer al joven incauto y rico, podemos suponer, por ese disfraz, porque realmente no corresponde a ninguna moda de la época. Nadie, ni en la Lorena, ni en París, ni en ninguna parte de Europa se vestía nadie de esa manera, sino que forma parte del sentido ridículo de este casi estrado teatral que monta Georges de la Tour en estas dos pinturas. Lo que hicimos en estas pinturas, lo que hemos hecho después de la exposición, lo que hice fue pedirle a mi compañera Ana González Mozo que hiciera unos silueteados de las pinturas para ver dónde nos llevaba, para ver si eso servía para algo o no, para ver si servía para conocer algo mejor las pinturas. Ese es el cuadro de Fort Worth, ya lo ven ustedes silueteado por unas líneas naranjas. Y ese es de nuevo el cuadro de Fort Worth sin las líneas y las líneas al margen. Eso es lo que, convertido en silueta, constituye el cuadro de Fort Worth. El cuadro del Louvre podríamos hacer lo mismo con estas líneas verdes. Y ese sería un poco el resultado del experimento. ¿Qué es lo que ocurre si juntamos y sobreponemos una sobre la otra? Bueno, lo que ocurre es un barullo de líneas absolutamente incomprensible, lo cual podríamos buscarle varias justificaciones. Pero quiero llamarles la atención sobre todo la figura de la derecha, el chico con el traje ridículo. No tanto las otras, sino el chico del traje ridículo. Vean ustedes, por ejemplo, el contorno de su cara, que coincide perfectamente de un cuadro a otro. El del pelo y la enorme pluma que decora su cabeza, pues también, y el cuerpo, de alguna forma, pues también. No es que pliegue a pliegue o característica a característica coincida, pero podemos decir que hay un grado de coincidencia bastante grande. Sin embargo, si vamos a la mujer que desvía su mirada hacia la izquierda, buscando la complicidad del tramposo, pues vemos que ahí ya se pierde un poco esas dos. Ya podemos distinguir claramente las dos mujeres. No coinciden. Y si pasamos al grupo de la izquierda, que voy a proponerles a ustedes que lo tomemos como un grupo, el de la sirvienta y el tramposo, pues ahí ya se ve claramente la diferencia entre los dos. ¿Qué significa esto? ¿Qué conclusión podríamos tomar de ello? Pues la conclusión más evidente
es que Georges de Latour tenía un magnífico taller, hay muchísimas copias de su obra, y fue muy rico y muy valorada por sus contemporáneos como consecuencia del ejercicio de su profesión, naturalmente. Él era hijo de un panadero. En parte lo consiguió a través de un taller extraordinariamente bien engrasado, un taller que fabricó muchísimas copias con un grado de proximidad al maestro muy diverso, desde copias que son fabulosas hasta el punto que todavía mantienen confundidos a los especialistas sobre ese artista, hasta otras que son claramente distinguibles de los cuadros de su mano, como por ejemplo el tañedor de Zanfonía que les he puesto antes. Y además él era un extraordinario comerciante que consiguió que esa habilidad, que era la de pintar y hacerlo muy bien, pues traducirlo en dinero. En definitiva, de lo que estamos hablando es de esta última habilidad, ¿no? De convertir en dinero su habilidad para la pintura. Lo que hizo fue una composición de éxito que se llevó un cliente y que Georges de Latour le perdió la vista. Pero antes de eso, él lo que hizo fue sacar 3 cartones, 3 modelos, 3 copias, podríamos decir, 3 calcos de la pintura. 3 calcos para poderse manejar con ellos de una forma más fácil de cara a su reproducción para un futuro cliente. El primer calco es el del chico de la derecha, el segundo calco es el de la mujer del centro y el tercer calco sería el de la izquierda, el de las 2 figuras de la izquierda, la criada y el tramposo. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué son 3 calcos y no 2? ¿Por qué no hizo uno solamente? Bueno, eso está muy claro. Si hubiera hecho uno, los 2 cuadros habrían coincidido, porque el segundo, el cuadro que se hizo más tarde, el de París, sencillamente habría colocado el único calco, lo habría copiado y habrían coincidido estos dos contorneados. Al no hacerlo, ya sabemos que no fue un solo calco, sino que fueron varios. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que fueron 3? Bueno, pues lo tenemos aquí, las figuras que hemos visto que son prácticamente idénticas, luego hay miles de pequeñas diferencias, claro, porque el calco era solo líneas que marcaban contornos y, por ejemplo, el color de la manga, pues probablemente ya en ese momento ya no se acordaba, o la decoración del peto pues era imposible de conocer, o esta blusa amplia que le caía por las piernas, pues igualmente. Lo mismo con las monedas. No podemos suponer que llegara en el calco, y sabemos de hecho que no fue así, no podemos suponer que llegara a pintar en el calco las monedas que pintó, reproducir en el segundo la que había pintado en el primero. De hecho, las monedas no solo están dispuestas de forma diferente, sino que son monedas reconocibles y diferentes. Pero vean ustedes una cosa interesante aquí, que ya podemos ir viendo, y es que las manos de la primera de las 2 versiones, la de Fort Worth, montan sobre la manga de la mujer. Sin embargo, en este no. Es decir, esta es una figura que se concibió de una forma y esta forma parte ya de otro modelo. Tenía, sin duda, un dibujo con la composición completa, colocaba la composición y luego iba traspasando a través de los calcos en un lienzo preparado, de forma que, pues, a través probablemente de una pequeña incisión, pues fuera calcándose cada una de las figuras. Primero el niño, luego la mujer del centro y luego las otras 2 figuras. Es por eso por lo que no casan. Coloco primero este calco, luego este otro y luego el tercero, o al revés. Eso es muy difícil de diferenciar. Aquí lo vemos todavía más claro. Fíjense ustedes en las 2 figuras, muy parecidas entre ellas, pero la ubicación en el espacio es diferente. Fíjense en las manos. En las manos, la que sostiene la garrafa o la que sostiene la copa, en este caso están pegados al hombro y al brazo de la tramposa, en este caso están claramente separados. Fíjense en estas 2 manos. En las dos manos en la que sostiene la copa y en la que señala al tramposo, las que están en el centro. En un caso están alineadas una sobre la otra, en otro caso están desplazadas. Eso es una muestra de que ese correspondía a otro calco diferente, a otra muestra diferente. Y el tercero, digo que es solo un calco porque están montadas perfectamente una sobre la otra. Vean ustedes, por ejemplo, cómo se contornea la cara del tramposo sobre la parte brillante de las 2 mangas, o cómo coincide la parte que enseña las cartas sobre el pecho de la mujer, los 2
petos que lleva, las dos blusas, son diferentes. Una es de color pues burdeos, la otra es de color verde, pero sabemos que las dos fueron burdeos al principio. La de París, la que aparece a la derecha, fue pintada en un segundo momento de verde, probablemente también para marcar las diferencias, ¿no? Para marcar las diferencias. O vean, por ejemplo, el dedo que señala, el dedo de la sirvienta que señala al tramposo. En un caso vemos solo el dedo, en otro caso vemos la mano completa, ¿no? Luego los detalles, pues las diferencias son múltiples. Por ejemplo, estos lazos que anudan la manga, que en un caso están anudados, en otro caso están sueltos. El palo, podríamos decir, el palo de la carta de póker, etcétera. Pero esos son ya detalles menores que no aparecían probablemente en los calcos y que él inventó sobre la marcha. Esto es un sistema que casi podríamos hablar que podría haber dado lugar, si hubiera sido necesario, a un trabajo en seriado, con la aportación del taller, y que permitía que muchos años después, a través de ese dibujo y de los calcos, composiciones de éxito pudieran ser multiplicadas un número infinito de veces, si tal hubiera sido el caso, naturalmente. Y también los cuadros nos permiten, y esta es la última evidencia que podemos sacar sobre ese proceso de fabricación de múltiples originales, también incluso la propia pintura nos ha permitido, en algún caso muy concreto, averiguar o sospechar cómo fue el traspaso de esos calcos. Vean ustedes claramente aquí el pliegue, es este pliegue, lo ven ustedes aquí, y debajo ven una réplica. Les llamo la atención sobre esto, y aquí ven ustedes algo que he marcado en este detalle, que es una incisión. Esto está inciso en la preparación de la pintura y en la propia pintura, que correspondía sin duda alguna, a la primera intención del artista. El pliegue tenía que haber ido ahí. Es decir, el pliegue que él traspasó de un calco es el que luego nos siguió. Que hizo una incisión, y luego, por razones que desconocemos, quizás porque sencillamente le parecía demasiado largo, pues renunció a continuar ese silueteado que había traspasado con el calco y decidió pues llevarlo un poco más arriba. Eso es lo que señala esa incisión que ven ustedes claramente en esta última fotografía. Y bueno, pues eso ha sido un poco la exposición, el orgullo que tenemos de tener dos pinturas en el Museo del Prado, una que es propiedad del Museo del Prado, que es la del tocador de zanfona o zanfonía, otra que es prácticamente del Museo del Prado, no lo es como título de propiedad, pero hay un depósito permanente en el Museo del Prado, podemos considerarlo casi nuestra, y que nos convierte en una potencia, así es como decía al principio, de uno de los artistas, y eso es lo que me gustaría que se quedasen ustedes, si no sentiré que he fracasado de alguna manera en esta conferencia, uno de los artistas más fascinantes de todo el siglo XVII, un artista con unos recursos técnicos extraordinarios, pero también un artista que creó, y eso es lo que nos parece a todos, que condiciona la realidad y la presencia de un artista que creó un mundo que era el suyo, el de Georges de la Tour, que no existía antes de que él existiera y que murió con él, porque tuvo muchísimos imitadores, pero ninguno fue capaz de trascender de la materialidad de la pieza, ninguno fue capaz de darle a cada una de esas pinturas que pudiera haber ido fraguando después de la muerte del maestro, pues la vida que tuvieron las obras de este artista desde mi punto de vista, y espero que también de ustedes, este artista genial. Muchísimas gracias.